Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre distribuciones de frecuencia bidimensional. Bien, en este caso vamos a tratar la guía conceptual número 1 sobre tablas de correlación y de contingencia. Bien, a continuación pues vamos a presentar el índice sobre los puntos que vamos a tratar en dicha presentación. Bien, aquí aparecen los puntos y bueno, vamos a comenzar con el primer punto. Bien, en el primer punto vamos a hablar sobre las tablas para variables estadísticas bidimensionales. Recordemos que, a diferencia de la estadística unidimensional, en la estadística bidimensional vamos a trabajar conjuntamente con dos variables que habitualmente pues se van a representar con la letra X y la letra Y. Bien, dicha variable X pues tiene una serie de valores y dicha variable Y pues igualmente. Bien, como vemos en esta tabla que está representada aquí, pues en la estadística bidimensional se va a trabajar con tablas de frecuencia que habitualmente se suelen englobar dentro del nombre de tabla de doble entrada. Bien, pero dentro de esa tabla de doble entrada se suelen distinguir dos subtipos. Un primer tipo que se suele llamar tablas de correlación, bien, y que son tablas donde las variables que en este caso se representan van a ser variables de tipo cuantitativo, es decir, que están como mínimo en una escala de intervalo, están en una escala de intervalo o en una escala de razón. Bien, en el caso de que las variables sean cualitativas, el nombre de la tabla de doble entrada suele ser tabla de contingencia. Bien, también en el caso de que una de las variables pues sea cualitativa y la otra sea cuantitativa, pues también se le suele llamar tabla de contingencia. Bien, como vemos aquí, en la parte superior irían, por ejemplo, los valores de la variable y en el extremo, en el lateral izquierdo de la tabla, pues suelen venir representados los valores de la variable x. Como vemos aquí en esta tabla vamos a trabajar con diferentes tipos de frecuencias. Bien, las frecuencias que se encuentran en la parte central de la tabla se van a denominar frecuencias conjuntas. Bien, y representa el número de observaciones que en este caso tienen un determinado valor de x y simultáneamente pues tienen un determinado valor de y. Bien, en la parte exterior de la tabla, ya sea en el lateral derecho o en la última fila, en la parte inferior de la tabla, pues nos vamos a encontrar lo que se llaman las frecuencias marginales. Bien, que en este caso no son otra cosa que la suma de las frecuencias conjuntas por filas, ¿vale? Y la suma de las frecuencias conjuntas por columnas. El último tipo de frecuencia que nos vamos a encontrar aquí pues sería la que se encuentra en el extremo inferior derecha, que sería en este caso la frecuencia total. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este tipo de frecuencias, bien, en la siguiente transparencia, que va a tratar precisamente sobre los tipos de frecuencias que nos vamos a encontrar en estas distribuciones. Bien, los tipos de frecuencias pues serían los siguientes. Por un lado vamos a tener frecuencias absolutas y también pues vamos a tener frecuencias relativas. Si recordamos de la estadística unidimensional, las frecuencias absolutas se solían representar como n sub i. Bien, aquí también las vamos a representar con la letra n. Bien, en el caso de las frecuencias absolutas conjuntas, pues la representación se hace con n sub i sub j. Estas frecuencias absolutas conjuntas, para cada par xi tomado en este caso de forma simultánea, bien, son precisamente las frecuencias que teníamos en la parte central de la tabla de doble entrada que hemos visto en la transparencia anterior. Bien, aparte de esa frecuencia absoluta, también vamos a obtener las frecuencias absolutas marginales, que son que se suelen representar en este caso
con estos dos símbolos. Uno sería n.j y la otra ni. Bien, y representan en este caso las sumas de las frecuencias conjuntas, como hemos dicho anteriormente, por filas, y la suma de las frecuencias conjuntas pues por columnas. Bien, una de ellas, las frecuencias marginales, serán las frecuencias marginales de la variable i, y otras pues serán las frecuencias marginales de la variable x. Bien, recordemos que estas frecuencias estaban en la parte exterior de la tabla. Bien, por último pues tenemos la frecuencia total, que es la que se encontraba en el extremo inferior derecha de la tabla. Bueno, lo que nos vienen a decir aquí es que si nosotros sumamos todas las frecuencias marginales de la variable i, pues lo que vamos a obtener es la frecuencia total. Y lo mismo para la variable x. Si yo sumo todas las frecuencias marginales de la variable x, lo que voy a obtener es la frecuencia total. Y también, pues, si sumo todas las frecuencias absolutas conjuntas, que son las que se encontraban en la parte central de la tabla. Bien, si las sumo todas esas, pues también voy a obtener la frecuencia total. Bien, bueno, como hemos dicho anteriormente, además de las frecuencias absolutas, habitualmente también se va a trabajar con las frecuencias relativas. Recordemos de la estadística unidimensional que la frecuencia relativa era el cociente entre la frecuencia absoluta y la frecuencia total, ¿vale? Consistía en dividir la frecuencia absoluta por la frecuencia total. Bueno, pues aquí va a ocurrir lo mismo. Bien, si nosotros cogemos las frecuencias absolutas conjuntas y la dividimos por n, como aparece aquí, lo que vamos a obtener son las frecuencias relativas conjuntas que se representan con este símbolo que tenemos aquí, con f sub i sub j, bien, que sería la frecuencia relativa conjunta para cada par de valores x e y. Bien, si también dividimos cada una de las frecuencias marginales, las dividimos por la frecuencia total, pues lo que vamos a encontrar son las frecuencias relativas marginales. Bien, y como bien sabemos, pues si sumamos las frecuencias relativas conjuntas correspondientes a cada fila, a cada una de las filas y a cada una de las columnas, pues evidentemente también vamos a obtener esas frecuencias relativas marginales, tanto para la variable i como para la variable x. Bien, luego aquí abajo lo que tenemos es que si cogemos la frecuencia total y la dividimos por la frecuencia total, pues evidentemente el resultado será 1. Bien, que en este caso es igual a la suma de todas las frecuencias relativas marginales de la variable i, y también será igual a la suma de todas las frecuencias relativas marginales de la variable x. Y también por último coincidirá con la suma de todas las frecuencias relativas conjuntas. Bien, un caso especial de frecuencias relativas son las llamadas frecuencias condicionadas. Bien, estas frecuencias van a ser importantes también para entender luego en otros temas posteriores todo el tema de la probabilidad condicionada. Bien, entonces aquí vamos a tener frecuencias condicionadas tanto para la variable x como frecuencias condicionadas para la variable y. Bien, en este caso las frecuencias condicionadas, como vemos aquí, sería dividir las frecuencias conjuntas, ¿vale? Absolutas conjuntas, por las frecuencias absolutas marginales. De tal forma que lo que queremos con eso pues es estudiar cómo se distribuye una variable para un valor concreto de la otra. Por ejemplo, en este primer caso pues tenemos la distribución de la variable x para un valor concreto de la variable y en el último caso pues tenemos la distribución de la variable y para un valor concreto de la variable x. Bueno, con esto vamos a pasar ahora al siguiente apartado, y en el cual vamos a trabajar los tipos de tablas que nos vamos a encontrar en la estadística de las distribuciones de frecuencias bidimensionales.
Un tipo de tablas son las que ya hemos visto al comienzo, bien, que son las llamadas tablas de doble entrada. Bien, esas tablas se van a utilizar habitualmente cuando el número de observaciones que tengamos sea muy elevado y además el número de pares de valores de la variable x e y también sea elevado. Bien, un caso concreto en las tablas de correlación es también la posibilidad de construir intervalos, bien, como se hacía en la estadística unidimensional, y de obtener para dichos intervalos pues las correspondientes marcas de clase para hacer pues las operaciones necesarias para obtener los diferentes estadísticos. Bien, bueno, pues eso sería lo que es la tabla de doble entrada. Otro tipo de tabla que nos podemos encontrar son las llamadas tablas de 3 columnas, bien, que son tablas que se van a utilizar habitualmente cuando la cantidad de pares de valores de la variable x e y sean reducidos y además las frecuencias conjuntas pues sean no unitarias, es decir, esas frecuencias conjuntas pues sean mayores que 1. Bien, un ejemplo de tabla de 3 columnas pues lo tenemos aquí abajo. Bien, vemos aquí que en la primera columna irían los valores de x, en la segunda columna tendríamos los valores de y, y luego en la tercera columna pues tendríamos las frecuencias que, como hemos dicho anteriormente, serán en la mayor parte de los casos pues no unitarias. Bien, la suma de todas esas frecuencias evidentemente siempre nos dará la frecuencia total. El otro tipo de tablas con las que nos podemos encontrar en este tema son las tablas de 2 columnas. Bien, en este caso las tablas de 2 columnas van a ser tablas que vamos a construir cuando la cantidad de pares de valores de la variable x e y sean reducidos y además las frecuencias absolutas conjuntas pues sean unitarias. Bien, un ejemplo de tabla de 2 columnas pues la tenemos aquí. Bien, y como vemos, pues es una tabla bastante sencilla. En una columna irían los valores de x, bien, y en otra columna, pues los valores de y. Bien, bueno, eso sería en este caso las tablas con las que vamos a trabajar en las distribuciones de frecuencias bidimensionales. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente apartado. En el apartado 4 vamos a tratar en concreto las distribuciones de frecuencias marginales. Bien, las distribuciones de frecuencias marginales se pueden obtener si en este caso desglosamos las tablas de doble entrada que habíamos visto al comienzo. Bien, las tablas de doble entrada eran tablas de estadística bidimensional y esas tablas de doble entrada las podemos dividir en tablas de distribuciones de frecuencias marginales. El objetivo de las distribuciones de frecuencias marginales pues es estudiar de forma unidimensional, bien, cada variable independientemente de la otra. Bien, de tal forma que a partir de una distribución bidimensional podemos obtener, por ejemplo, la distribución marginal de la variable x y a su vez la distribución marginal de la variable y. La distribución marginal de la variable x va a estar, en este caso, compuesta por el conjunto que, en este caso, componen los valores de la variable x y sus correspondientes frecuencias marginales. Bien, y lo mismo pues para la distribución marginal de la variable y, que va a estar compuesta por el conjunto de los valores de la variable y las frecuencias marginales correspondientes a la variable y. Bien, estas distribuciones marginales, como ya hemos dicho anteriormente, van a ser unidimensionales. Y eso quiere decir que vamos a poder aplicar todos los conocimientos que ya tenemos de dichas distribuciones. Es decir, vamos a poder obtener medidas de estadística descriptiva unidimensional aplicadas a dichas distribuciones marginales. Es decir, para dichas distribuciones vamos a poder obtener pues, los estadísticos de tendencia central, los estadísticos de dispersión, estadísticos de posición, estadísticos de forma, etc. Bien,
Un aspecto importante es que, como hemos visto, a partir de las tablas de doble entrada nosotros podemos obtener las distribuciones de frecuencias marginales. Pero lo que no podemos hacer es lo inverso, es decir, no vamos a poder construir, no siempre va a ser posible, reconstruir la tabla de doble entrada original a partir de las distribuciones marginales de cada una de las variables. Bueno, con esto terminamos este apartado y vamos a pasar al último apartado que trataría sobre las distribuciones de frecuencias condicionadas. Bien, el objetivo de las distribuciones de frecuencias condicionadas es estudiar la distribución de una de las variables para un valor concreto de la otra. Bien, de tal forma que a partir de una tabla de doble entrada podemos obtener la distribución de x condicionada a un valor concreto de y, bien, y también podemos obtener distribuciones de y condicionadas a un valor concreto de la variable x. Bien, como vemos en estas expresiones de aquí, ambas variables, pues en este caso se componen, en el primer caso, por el conjunto de los valores de x, los valores de la variable x, y las frecuencias conjuntas correspondientes a un valor concreto de la variable y. Bien, en el caso de la variable y, pues exactamente igual. Esa variable se va a corresponder por el conjunto de los valores de la variable y las frecuencias conjuntas correspondientes para un determinado valor de la variable, en este caso x. Bien, un aspecto que tenemos que también tener en cuenta es que las distribuciones condicionadas que podemos obtener de una tabla de doble entrada son múltiples. Bien, en concreto podemos obtener tantas distribuciones condicionadas como valores tengan la variable x y la variable y. Bien, esas distribuciones condicionadas, al igual que en el caso de las distribuciones marginales, van a ser distribuciones unidimensionales y por tanto podemos aplicar todos los conocimientos que tenemos de la estadística unidimensional. Bien, en concreto, como dijimos anteriormente, podemos obtener medidas de estadística descriptiva unidimensional pues aplicadas a estas distribuciones condicionadas, es decir, podemos obtener medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, medidas de concentración, etc. Bien, bueno, pues con esto hemos terminado con dicha presentación y bueno, como hemos dicho al comienzo, esto es la guía conceptual número 1 sobre las distribuciones bidimensionales de frecuencias. En concreto hemos trabajado el tema de las distribuciones, en este caso las tablas de contingencia, las tablas de correlaciones, las tablas de doble entrada y las distribuciones marginales y las distribuciones condicionadas. En otros vídeos pues seguiremos trabajando en otras guías conceptuales, seguiremos trabajando otros aspectos relacionados con la estadística bidimensional. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo y bueno, pues sencillamente enviarles un cordial saludo y decirles que les espero en el próximo vídeo. Hasta luego.